iOS 13 tiene muchas importantes novedades, algunas como por ejemplo la posibilidad de conectarle unidades externas, son bastante interesantes, bastante útiles, ¿no? Sobre todo para los usuarios de iPad. Pero si hay una novedad que nos ha parecido muy interesante y que creemos que es la que más va a utilizar y más va a aprovechar la mayoría de usuarios, es el nuevo editor de fotos de iOS 13. Yo soy Pedro y esto es El Output. Bienvenido. La fotografía es uno de los apartados importantes de cualquier smartphone a día de hoy y contar con un buen editor de fotos es algo clave. Es cierto que hay muchas aplicaciones como Lightroom, como VSCO, como Snapseed dentro de la propia tienda de la App Store que podemos descargar para editar nuestras fotografías y darle un acabado mucho más profesional o simplemente corregir aquellos defectos o aplicar un look determinado, pero lo cierto es que para un gran porcentaje de usuarios esas aplicaciones es como si no existiesen. Por eso contar con unas buenas herramientas en la aplicación nativa es tan importante. iOS 13 mejora lo que ya vimos en la anterior versión, en la versión actual de iOS 12, e incorpora algunas novedades adicionales, sobre todo algunas muy interesantes de cara a la edición de vídeo. Pero si os parece, vamos a verlas un poco en acción. Vamos a arrancar la aplicación de fotos y vamos a ver, con una imagen que ya hemos cargado, qué son las opciones que nos ofrecen. Cuando entramos en las opciones de edición, lo que vemos es una interfaz que ha cambiado un poco. Ahora, en lugar de tener unos ajustes personalizados y a su vez en ellos diferentes grupos, Apple ha decidido colocar una línea horizontal completa con todos estos apartados que vamos a poder cambiar. De este modo tenemos la opción para un ajuste automático, la exposición, la luminosidad, las zonas claras, las sombras, el contraste, el brillo, el punto negro, la saturación, la vivacidad, la temperatura, el tinte, nitidez, definición, reducción de ruido y degradado. El degradado no es ni más ni menos que el viñeteado de siempre. Bien, una vez que ya conocemos cómo es esta interfaz ahora en iOS 13, el siguiente paso es editar la imagen. Como vemos, cuando tocamos una de las opciones, por ejemplo esta de degradado, podremos deslizar a izquierda o derecha para aplicar un efecto, por ejemplo este viñeteado más oscuro, o hacia este otro lado, un viñeteado que aclara esas esquinas de la fotografía. Luego también en nitidez lo que hacemos es igual, aplicar una mayor nitidez a la imagen, lo mismo con el tinte que nos da un tono más amarillento o un tono más rojo, más morado, temperatura de color, vivacidad, muchísimas opciones, muchísimos ajustes que podemos aplicar a nuestras fotografías para conseguir ese look deseado. Por supuesto, la aplicación también cuenta con filtros, algunos filtros como original, vívido, vívido cálido, vívido frío, dramático, una serie de filtros que no son tan completos como los que ofrecen aplicaciones como VSCO, como los propios preajustes de Lightroom o aplicaciones de redes sociales como por ejemplo puede ser Instagram, pero siempre son una forma interesante de aplicar un pequeño look de una forma bastante rápida y sencilla. Luego, además de todos estos filtros, también incluye las opciones de recorte y enderezar de la imagen. Podremos girarla, podremos voltearla y también modificar un poco la perspectiva, por ejemplo, para corregir las líneas, ¿no? Si hemos hecho una fotografía con una perspectiva un poco más oblicua, ¿no? Y no en perpendicular hacia el objeto. Pequeños ajustes, pequeñas modificaciones que podremos hacer en nuestras fotografías para obtener un resultado mucho más acorde y mucho más de nuestro agrado. Por supuesto, también podremos girar la fotografía y también voltearla, una opción que también puede ser interesante. Pero si hay algo interesante dentro de este editor de imagen de iOS 13, es que todo esto que estamos haciendo en una fotografía también lo podemos aplicar a un vídeo. Por ejemplo, en este vídeo que tengo aquí grabado, personal, voy a aplicar una serie de ajustes en lo que es la corrección de color. Como veis, el menú es exactamente el mismo y vamos a aplicar, por ejemplo, un viñeteado. Vamos a tocar un poco la nitidez, vamos a poner una temperatura de color un poco más cálida y vamos a jugar con la saturación, vamos a quitarle un poco de saturación y también con lo que es el punto negro, aplicándole un valor un poco más alto, la parte de brillo, que la vamos a bajar un poco,
Y luego lo que es el contraste, que también lo vamos a reducir un poco. Bueno, podemos hacer prácticamente cualquier cosa que queramos con la imagen como si se tratase de una fotografía. Y esto es bastante interesante porque también podremos aplicar los diferentes filtros, lo cual a final de cuentas es como si estuviésemos aplicando un etalonaje en este vídeo. Y esto es interesante porque hasta ahora, para poder utilizar este tipo de herramientas en lo que es un vídeo, había que recurrir a aplicaciones dedicadas. Y esto abre una nueva puerta, sobre todo a todos aquellos que os guste compartir contenido multimedia, por ejemplo, en las stories de Instagram, ¿no? Podréis ir al editor de iOS 13, y aplicar diferentes correcciones de color a la imagen. Un etalonado, sí, no es un etalonado como se podría hacer, por ejemplo, con aplicaciones como DaVinci Resolve, pero sí que es un etalonado bastante interesante que abre una nueva opción. Y esto, sumado a la potencia que tienen los dispositivos actuales, desde los últimos iPad Pro hasta los últimos iPhone, es francamente interesante, porque puedes coger un vídeo, lo puedes etalonar, lo puedes exportar, y es una labor que para todos aquellos que estéis buscando esa era post-PC, ¿no? O hacer cosas sin tener que prescindir de un ordenador, es bastante atractivo. En definitiva, como veis, la aplicación de edición de fotos de iOS 13 da un salto bastante importante, una mejora bastante interesante de cara a lo que son todas las opciones de edición. Por supuesto, como decíamos al principio, no es la única gran mejora de iOS 13, va a haber muchas más novedades que ya os contaremos cuando salga la versión final. Pero por ahora nos ha parecido interesante compartir esto con vosotros. Así que si queréis más información, recordad que podéis visitar el Output y por supuesto suscribiros al canal, donde aparte de temas de Apple hay mucho más relacionado con la tecnología y mucho más contenido que llegará, que estamos seguros que os va a gustar. Un saludo y hasta el próximo vídeo.